Estamos en contacto con el doctor Hernán Martínez, director del Hospital Nacional de Itagua, sobre el caso de esta mujer cuyo hijo denunciaba a través de las redes sociales que falleció en los pasillos del hospital mientras aguardaba una atención médica. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral, muy buen día. Buen día para ustedes, un gusto estar en su programa. Doctor, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? ¿Cuál es la versión oficial por parte del Hospital de Itagua? Es una paciente que había ingresado el día 16, portadora de una diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, con una amputación justamente por las complicaciones de la diabetes. Y cuando ella ingresa, estábamos, digamos, con todas las camillas ocupadas. Entonces, como tampoco no podíamos derivarle, porque no tenemos otro lugar donde derivarle, se le atendió en ese banco, mientras tanto se conseguía un lugar en la observación de urgencia. Posteriormente ella ingresa a la urgencia, ¿verdad?, a la sala de internados de urgencia, ¿verdad?, mal llamado sala de internados, la sala de observación. Y bueno, digamos a la madrugada ella presenta una descompensación y fallece. Esa es la información oficial que tenemos nosotros de los médicos de guardia. Doctor, ¿y cómo puede ser que hayan pasado, según siempre la denuncia por parte de del hijo, en total desde las 5 hasta las 12, unas 7 horas hasta que ella, 5 o 7 horas hasta que ella obtenga atención médica? No, la atención médica, a ver, lo que no tenemos a veces es una camilla. ¿Por qué? Porque se nos llenan nuestras camillas de urgencia. Posteriormente ya sacamos los sillones de hidratación, se nos llenan los sillones de hidratación y bueno, tenemos que ponerle en el banco. Mientras tanto, estamos hablando de pacientes todavía que pueden por lo menos sentarse, ¿verdad? Hasta que internamos a algunos pacientes y ahí conseguimos la camilla. La atención no es que se le negó la atención siempre estuvo. Siempre estuvo la enfermera, siempre estuvo el médico. El problema era la incomodidad y yo entiendo. Me pongo en el lugar de los familiares y reaccionaría de igual manera. Pero no es por falta de atención en todo caso. Nosotros hubiésemos querido que todos los pacientes que ingresan al hospital tengan una cama, ¿verdad?, con todas las comodidades, pero estamos sobrepasados porque, a ver, son pacientes que deambulan ya por varios hospitales y terminan en el Hospital Nacional. Nosotros ya no tenemos capacidad para derivarle a otro hospital, y más todavía en el caso de la señora con insuficiencia renal. La diálisis de rescate lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y esa es la cuestión, ¿verdad? No debería ser así, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacemos? No podemos tampoco decirle, bueno, no tenemos más lugar, no podemos ponerle en un banco y vaya a buscar otro hospital. Ahora, doctor, ¿cuántas personas están en la misma situación en el hospital, digamos, sin poder ingresar hasta una cama y quedando en los pasillos siendo atendida? Y nosotros estamos con urgencia adultos, tenemos un grave problema. Nosotros tenemos un área, como este hospital fue construido por los franceses, un área donde ellos dejaron como una sala de contingencia, o sea, si hay alguna catástrofe, ¿verdad? Esa sala antes era una sala de espera, pero se comenzaron a abrir más y más camas, más y más lugares, ¿verdad? Y se convirtió prácticamente esa sala de contingencia ya en una sala de internado, o sea, en una sala de observación habitual, por la cantidad de pacientes. A veces amanecemos con 15 camillas, a veces con 20 camillas, hasta que se puedan internar los pacientes, ya sea en sala de clínica médica, en sala de cirugía o en sala de traumatología. Y los lunes, a ver, los sábados a la noche, los domingos y los lunes esto explota, porque a todos los pacientes que se suman, a todos los pacientes que vienen acá, porque somos hospital de referencia, se suman los accidentados de viernes, sábado y domingo. O sea, tenemos una sala de contingencia, o sea, una sala de contingencia que se hizo para tal efecto, pero que estamos todo el tiempo estamos en contingencia. Ahora, ya, doctor, sí, no, pregunto nada más, doctor, porque esa es una arista, digamos, que muestra la superpoblación en los diversos hospitales del país. En el caso de esta señora en particular, ella, si hubiera llegado antes hasta el hospital, si no hubiera tenido quizá estas complicaciones que tuvo de insuficiencia renal y otras cuestiones también, probablemente médicamente las expectativas hubieran sido diferentes. Te agradezco muchísimo la pregunta y tu apreciación. Es justamente lo que estaba diciendo a uno de tus colegas.
Esta es la consecuencia nomás ya. Nosotros estamos viendo la consecuencia de años digamos, de un tratamiento no adecuado, de una enfermedad terrible como la diabetes. Pues la diabetes te deja ciego, te deja sin riñón, se te amputan las piernas, ¿verdad? O sea, si se pudiera lograr ya en la casa, y eso ya depende de la unidad de salud familiar, se logra el diagnóstico en la casa, se le lleva la medicación, se le controla, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a estar ante estas situaciones, que son enfermedades que se pueden tratar desde un comienzo, así que es totalmente cierto lo que acaba de decir. Ahora, doctor, en algún momento ella requirió ingresar a una unidad intensiva, digamos, ella en el estado en el que estaba, mirando, creo que ustedes le llaman triage al operativo, en el que identifican cuál es la gravedad que tiene una persona como para ser atendida de manera urgente o llevada hasta un lugar de mayor condición. En ese triage realizado, ¿ella no necesitaba ninguna atención de mayor complejidad? Según el triage, era para internarle, considerada una paciente no crítica, porque de hecho una paciente crítica no va a poder estar sentada. El tema de insuficiencia renal, son situaciones en las cuales puede haber una muerte súbita, incluso era por el aumento de la urea y la creatinina. O sea, ella lo que necesitaba era una sala de internación para hacerle los laboratorios y una vez que tengamos los resultados seguramente iniciar una hemodiálisis, ¿verdad? Pero lastimosamente en el transcurso de las horas ella presenta una parada cardíaca y bueno, se intentó la resucitación pero no se pudo. O sea, a ver si entiendo, incluso estando ella, doctor, en una sala internada, por el estado en el que estaba, probablemente el desenlace hubiera sido este. Y digamos, ya hacer una especulación. Yo puedo decir eso y decir, bueno, usted está culpándole nomás o tratando de sacarse la responsabilidad, pero es así. Yo antes de estar en este cargo hacía medicina interna, ¿verdad? Y los renales son así, un paciente que está de repente hablando, ¿verdad? En un momento dado presenta un paro cardíaco por un aumento del potasio, ¿verdad? Y eso es irreversible. Pero en este caso de la señora, ella no ingresó como paciente crítica. Y la molestia de los familiares, y estoy de acuerdo con ellos de que no se le puso una camilla como mínimo para poder acostarla, ¿verdad? Y esa es la foto que se viraliza y duele mucho. Nosotros también somos seres humanos y nos duele como médicos. Claro, por eso nomás hablo, doctor, del lugar en el que la atendían, porque hablabas y decías en algún momento de agua que tenía ya en los pulmones, líquido que tenía en los pulmones, ¿no? Por la insuficiencia renal, ¿verdad? Como el riñón deja de funcionar, se acumulan los líquidos, ¿verdad? Ella deja de orinar, y eso, o sea, hay un aumento de la urea, de la creatinina, del potasio, y la única forma de solucionar esto es haciendo una hemodiálisis, ¿verdad? Pero no, ya no tuvimos tiempo porque en ese momento ella presenta una parada cardíaca. Y el drenaje de este líquido que ella tenía en los pulmones en un lugar que sea de atención médica de mayor complejidad, ¿no era un elemento para salvarla eventualmente de esta historia, de este desenlace, doctor? Bueno, digamos que para que yo tome la decisión de drenar ese líquido, tiene que tratarse de un líquido, por ejemplo, que sea pus. Estos son líquidos que se acumulan, o sea, yo voy a drenar ese líquido y 2 o 3 horas después se va a volver a acumular el líquido, ¿verdad? El tema es bastante complejo. O sea, no, digamos, hoy puedo especular un montón de cosas, ¿verdad? Hoy estamos lamentando la muerte de esta señora, ¿verdad? Y bueno, son especulaciones, pero repito, en el triage ella no clasificaba como una paciente crítica. Y ustedes tienen certeza que el 100% de esa evaluación del triage es fiable o se pudo haber fallado inclusive en decir, no, ella puede aguantar esta situación porque finalmente creo que uno evalúa ese desenlace, ¿no? Ella es capaz de aguantar o no estando en el pasillo de esta manera, porque a juzgar por las mismas imágenes, doctor, que estamos viendo, esta mujer estaba en un estado que yo no sé si correspondía incluso en el triage el decir, ella puede eventualmente aguantar estando en este lugar y estando en este pasillo. Bueno, desde el momento de que el médico de guardia no lo clasifica como paciente crítica, no hay pedido de terapia intensiva,
¿verdad? Se considera que una paciente que puede, digamos, tolerar una internación en sala y hacer el tratamiento, digamos, correspondiente. O sea, no hubo pedido de terapia intensiva de parte de los médicos. Sí, era una paciente que tenía que quedarse internada bajo monitorización. En eso estoy de acuerdo. Y doctor, ¿ustedes qué análisis tenía esta mujer antes de hasta su fallecimiento, digamos? ¿Qué estudios médicos le habían hecho? Ella ya era portadora de una insuficiencia renal crónica de varios años, ¿verdad? Incluso ella había sido amputada ya en uno de los miembros, ¿verdad? Por la diabetes. Una insuficiencia renal crónica era a consecuencia de la diabetes. Y si la diabetes no se trata en forma adecuada, la enfermedad sigue progresando, ¿verdad? Y a veces se llega ya muy tarde porque pasaron varios años, no se detectó a tiempo la diabetes, no se medicó y encontramos ya nosotros con órganos muy afectados como ser el riñón, los miembros, un problema de vascularización que lleva a la amputación. Ahora, lo que pregunto en realidad, doctor, es, desde el momento de su último ingreso hasta el hospital, ¿qué estudios, qué análisis laboratoriales se le realizó a esta mujer hasta el momento de su fallecimiento? ¿O el triage fue la observación médica, hasta visual diría, quizá la toma de presión, temperatura eventualmente y No, ya... se tomaron laboratorios. Se tomaron los laboratorios, se tomaron todos los laboratorios que tenían que corresponder a la patología de la paciente, ¿verdad? Y se instaló un tratamiento con oxigenoterapia, ¿verdad? Se hicieron medicamentos para, digamos, contrarrestar un poco la uremia, porque es uremia lo que tiene una urea que a veces llega, hay pacientes que yo he visto con urea de 500 cuando lo normal es de 40, ¿verdad? O sea, se tomaron esos laboratorios. Y ni esos laboratorios indicaban que ella no podía estar en pasillo, que debía al menos tener algún tipo de atención de mayor complejidad. Tenía que tener por lo menos una cama, ¿verdad? Con monitorización, ¿verdad? Pero ya parece que es algo gastado del tema de que no tenemos, que no es falta de voluntad, no es que no queramos, sino simplemente estamos sobrepasados. ¿Y tampoco un pedido de traslado era una alternativa, doctor? Lo que pasa es que el Hospital Nacional prácticamente es el único que hace diálisis y rescate. O sea, el diálisis y rescate significa viene el paciente, si no se estaba dializando, se le coloca un catéter y se inicia una hemodiálisis de urgencia. Claro, pero tampoco lo hicieron. No hay otro hospital, ¿verdad? Pero tampoco lo hicieron.